Family, a prayer that we pray together is a Querida familia, cuando rezamos juntos nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de WTN. Today we pray for Hoy oramos por aquellos que lloran la muerte de un ser amado. Jesus, you wept at the death Jesús, of your friend tú Lazarus. lloraste por la muerte de tu amigo Lázaro. Consuela a aquellos que ahora lloran la muerte de un ser amado. Comforted in the Que remembrance. reciban consuelo al recordar tus promesas. Give to those who mourn Concédeles a aquellos que lloran their tears. paz en medio de sus You are the lágrimas. resurrection. Tú eres la resurrección y la vida. Know and believe. Esto lo sabemos y lo creemos. The despairing find Que los hope. que desesperan hallen esperanza y los de corazón quebrantado reciban el consuelo de tu presencia y de tu amor. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. In the name of the Father, and of the En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. peace of our La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes y con tu espíritu. brothers and sisters, let us Hermanos, ourselves to celebrate para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. I confess to Almighty Yo God confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho in my thought, de pensamiento, palabra, done, obra failed to, y omisión. through my fault, Por mi culpa, por mi culpa, my most. por mi gran culpa. Therefore, Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, all the a los ángeles, a los santos you, my y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios
nuestro And Almighty Señor. God, have mercy on Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Let us pray. Oremos. O God, who in the Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría, para que, quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the book of the prophet. Lectura del profeta Oseas. Israel is a Israel era una viña frondosa matches its que daba abundante fruto, the more abundant his fruit, pero cuanto más se multiplicaban sus frutos, the more más productive se multiplicaban sus altares paganos. pillars he set Cuanto up. más rico era el país, Their heart is fallen. más ricos fueron sus monumentos a los ídolos. Su corazón está dividido y van a pagar sus culpas. El Señor derribará sus altares y demolerá sus monumentos. Pero ellos dicen, no tenemos rey. Pero si no temen al Señor, ¿qué podrá hacer por ellos el rey? Samaria y su becerro desaparecerán como espuma sobre el agua. Todos los santuarios de los ídolos serán destruidos, y sobre sus altares crecerán espinas y cardos, porque la idolatría ha sido el pecado de Israel. Entonces gritarán a los montes, cúbranos, y a las colinas, sepúltenos. Siembren justicia y cosecharán misericordia. Preparen sus tierras para la siembra, pues ya es tiempo de buscar al Señor, para que venga y llueva la salvación sobre ustedes. Verbum Domini. Seek always the faith. Recurramos al Señor y a su poder. Recurramos al Señor y a su poder. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren los portentos del Señor. Del nombre del Señor enorgullezcanse y siéntanse feliz del el que lo busca. Recurramos al Señor y a su poder. Recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. Recurramos al Señor y a su poder. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobierna la tierra sus decretos. Recurramos al Señor y a su poder.
El reino de Dios está cerca, dice el Señor. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus summoned his 12 En aquel tiempo, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. the names of the 12 Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, brother Andrew, y su hermano Andrés. son of Zebedee, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Philip and Felipe y Bartolomé. Thomas and Matthew, Tomás y Mateo, el publicano. James, son of Santiago, hijo de Alfeo, Simon, the y Canaanite, Tadeo, Simón el cananeo, Iscariot. y Judas Iscariote, que fue el traidor. Jesus sent A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones. Do not go No vayan a tierra de paganos, or enter ni entren en ciudades de samaritanos. rather to the lost Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas as you go de la casa de Israel. proclamation. Vayan y proclamen King por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. verbum Domini. Today's reading from Hosea chapter 10 La belongs to lectura de hoy del capítulo specific 10 de Oseas period of horrible es crisis. parte de un periodo muy específico de horrible crisis en People Israel. have been divided into two kingdoms, right? Recuerden It que was in the south, el pueblo se había dividido en dos reinos. Benjamin. Then you had the Judá other en el 10 sur, tribes básicamente eran up Judá y in the north. Benjamín, y las otras And 10 the tribus en el norte. center of that country was their Y el capital, centro del Samaria, país era su capital, and not Samaria. far from Samaria, Y no lejos de Bethel. Samaria estaba up in the Betel. north was the city of Dan. En el norte Reason that's estaba la ciudad de Dan. Is that La razón por la que esto es they importante separated, es que cuando se separaron del reino goes del down sur, David and his ¿quién family, estaba ahí? to whom David a y su familia, promise had been made, a a quien covenant by les God. había sido hecho una One promesa. of your Habían hecho una descendants alianza con Dios, sit on your que uno de throne sus forever. descendientes se sentaría en su trono para That toda la makes eternidad. David's family a threat to Esto somebody hacía who rebels que la against familia de David fuese una amenaza them. contra Secondly, the cualquiera que se temple rebelase contra was ellos. in the south. Segundo, el And templo that was the estaba en el only sur temple y God permitted. este era el único templo que Dios permitía. King had said, Jeroboam the first, Y esto es lo que había we dicho have el to build rey temples Jeroboam el up in primero. the north, Tenemos que construir lest templos en el the norte. people go De back lo to contrario, Jerusalem to el worship, pueblo and then regresará give a up their Jerusalén para loyalty. rendir alabanza y entonces That was his worry. van a dejar de So he ser built leales two a mí. temples. Eso fue What did lo he que le put preocupaba. in the Así temple que construyó dos to be templos. the center? ¿Y qué fue lo que colocó en el templo para que fuera en el centro? Un There was a becerro de oro. golden calf in each Había un one. becerro de oro en cada uno And de it esos was templos. the same sin that the Este whole fue el people mismo had pecado committed que back todo el pueblo in había the cometido, Exodus, right when remontándonos a la época, Moses a la was época still del getting Éxodo, the cuando Moisés instructions on estaba how to recibiendo build instrucciones the Ark acerca of the de cómo Covenant, how to construir el arca build de la the alianza, temple, de cómo construir how el to templo, do
the various sacrifices, what kind of de cómo material realizar los they diferentes had to use. sacrificios, While qué tipo Moses de is materiales on tenían que Mount utilizar. Sinai getting it, Mientras they Moisés estaba en el made a monte golden calf. Sinaí recibiendo todo esto, Now, el pueblo a lot of hizo you un seen becerro the de oro. movie Ten Commandments by Para los que han Cecil visto B. la película Los 10 Remember Mandamientos the de golden Cecil calf, and B. it DeMille, recordarán was pretty big. la escena con el The becerro de oro. largest Era enorme. molten calf ever El found becerro in the region was 5 inches. de oro más grande jamás encontrado en la región era de 5 pulgadas de tamaño, pero Hollywood tenía un presupuesto mucho más grande que Aarón y los israelitas. 2 inches, 3 inches. Probablemente era Why would they pequeño, do that? They quizás incluso believed 2 o 3 pulgadas. that the ¿Y por qué god hicieron esto? Baal Creían que el rode dios Baal on a bull. And iba montado en therefore, un toro so y must por the lo Lord. tanto That was their también belief. But here's where the lo haría problem el comes. Señor. This is what Esto que Hosea is quería. all upset about. Pero aquí es donde tenemos el That problema, as they made a bull calf for the que Lord cuando to hicieron un ride becerro upon, sobre el cual el they Señor pudiese easily montar, switched over fácilmente to including Baal. Baal cambiaron para rides incluir a on the Baal. bull, and the Lord Baal rides on the bull. So Baal, the Lord, it's aparece all montado kind en of the un same. toro, They y así que got el Señor their faith también ha de strongly montar un toro. mixed up with the paganism Entremezclaron of su the fe con el Canaanites. paganismo de los cananeos. That was the easy temptation into Esa fue which la they were tentación falling. fácil Why would they worship en la que Baal? estaban cayendo. ¿Y por qué He was adoraban a the Baal? god of a storm. Él era el dios de la They tormenta need storms. There's only one river y in Israel, the Jordan, necesitaban tormentas. and it's down Había solamente un valley solo in the río en Israel, el río They Jordán, absolutely depend on rains. en el valle de Jordán. Y dependía totalmente de las lluvias, de las tormentas de lluvia, que llegaban en noviembre y luego duraban hasta la primavera. Y luego dejaba de llover hasta el resto del año. Así que querían que Baal, el dios de las tormentas de lluvia, querían incluirlo por si acaso. Querían un dios que los ayudase a pelear contra los egipcios, que fuera bueno en las batallas, y también un dios de fertilidad, para que trajera fertilidad a la tierra. Esto que estaban buscando, prosperidad. Y este es el argumento que presenta una y otra vez Oseas desde el comienzo del libro. Que hay que darle crédito al dios Baal, al dios de la lluvia, por todas las cosas que el Dios único y verdadero les daba. Darle crédito. He had made a general principle criticism of worshiping this Y él god of fertility. estaba haciendo una crítica acerca de la alabanza de este Dios de fertilidad. They would put those on. You can, if you ever get a chance to go to Israel, Si alguna vez tienen la oportunidad de Israel, to a place called Gezer, pueden ir a un lugar que se llama Gezer just set them back. y los arqueólogos There. And they set encontraron unas columnas, unos pilares tried to tumbados, los pararon otra vez, bring rain and make y lo que los israelitas habían hecho en la antigüedad es estaban tratando de fruit. That's what hacer que Baal as a luxurious mandara la lluvia para poder vines devolver depend on the rainy la season. fertilidad a la tierra. And then as the water goes down, the roots Por eso es que Oseas compara a Israel como una viña frondosa. even better. And the great En época de lluvia, of cuando hay agua, part of Israel, las viñas crecen de manera frondosa y producen riquísimas uvas, rain in the Jezreel de Valley, las cuales pueden producir vino vines in the hills. y aceite. That's what they depended on. They export and they De eso dependían. Exportaban esos productos y archaeology. eso les daba riquezas. De hecho, cuando los arqueólogos encontraron la ciudad capital de Samaria,
encontraron of exotic woods from Africa. pedazos de maderas exóticas del África y Ivory, ébano y otros tipos various decorations. de maderas They made a lot of money. incrustados con marfil Hosea, que eran utilizados para hacer diferentes adornos. more money you make, Tenían mucho dinero. O sea, es lo que está diciendo, que cuantas más rico era el país, the better más off ricos you eran become. sus monumentos a los The more ídolos. you forget the Lord God, who Pero se olvidan del Señor nuestro Dios, quien les había dado todo. wealth does not make you El aumento en riqueza no les convierte en un pueblo más contento y feliz. En cambio, siguen buscando alabar of these gods más de estos dioses luxury para que les concedan más riquezas. enough. No son This is capaces de he's satisfacerse con lo que tienen. talking about. Another problem they had. That's why I Y mentioned otro problema que tuvieron, por esto menciono la separación de David, says es que if él dice aquí, say we have no king, since they si don't, dicen no tenemos rey, what can the king do for them? The king of pero si no temen al Señor, ¿qué podrá hacer por ellos el rey? Samaria y su becerro desaparecerán como espuma sobre el agua. they had. Uno de los problemas que tenía David and David his dynasty en su became dinastía the most se convirtió stable en in una de the las dinastías más estables en el lasted longer than cercano any oriente de la dynasty antigüedad. of the Duró pharaohs más tiempo que las dinastías de algunos de los faraones the Assyrians. o de los babilonios o los asirios. Up in the north, on the other hand, Por otro lado, were en el norte extraordinarily unstable. They would eran extraordinariamente estables, comenzando en el año 745. De hecho, había comenzado antes, en la época de los 880 antes de Cristo, and then put in solían asesinar a un rey come just as e instalar assassinate a otro and put in another que era igual de malo, así que lo asesinaban y ponían a otro, y así. horrible chaos was Era un going caos on at terrible the time of Hosea. en la época de Oseas, He began to prophesy. desde la in época the que comenzó a 740s. profetizar en los años 740. One king after another Vemos cómo brought up and overthrown, brought up and overthrown. colocan un rey tras otro. Ponen un rey, luego lo derrocan. A veces duraban solamente un par de meses. How they just list this Si chaos. miran el segundo libro de Reyes, verán cómo enumeran esta lista de caos. Y la razón por la que hay ese caos es que no tenían respeto hacia Dios. They don't honor him. No le rendían honor. People, it's in the Él le dio al pueblo, está en los mandamientos, curse the king. que si maldicen You should be executed. That was a capital rey, crime. serán Not only cursing, ejecutados. Aquí no solamente están maldiciendo al rey, sino que lo están matando. king will say things Y el like, nuevo rey "I can diría cosas overthrow como, the sí, Assyrian yo king puedo and Assyrian derrotar al emperor, imperio Tiglath-Pileser." And this may be the asirio, time when Tiglath-Pileser died, and he said, el "Okay, emperador. he's dead. Let's go and revolt." And that's what they did. Esto incluso puede que tenga que ver con la época en que murió el emperador y causó una revuelta que duró unos 7 años, desde el año 728 hasta el año 721, y todo el país se vio destruido producto de ello. Por eso es que esta profecía terminó haciéndose realidad. Lo que él dice aquí, pagarán por su culpa. Todos los santuarios de los ídolos serán destruidos y sobre sus altares crecerán espinas y cardos, porque la idolatría ha sido el pecado de Israel. Todo esto sucedió en el año 722 y 721. ¿Alguna vez han escuchado la frase las 10 tribus perdidas de Israel? Es porque no sabemos mucho acerca de lo que sucedió con ellas. Hay una gran diferencia entre aquellas 10 tribus del norte y Judá. Judá también fue destruida por sus pecados. They would be destroyed in 580. Habrían de ser destruidos en el año
547 They were destroyed in 722, 140. fueron destruidos en el año 722 y 140 años más tarde. What's the difference? El sur fue destruido y fueron llevados en exilio a Babilonia. ¿Cuál fue la diferencia? Porque los del norte estaban adorando a Baal y a Ishtar, y se volvió fácil para ellos decir, bueno, cambiaremos al Dios, vamos ahora a adorar al Dios asirio. Ahora vamos a adorar a los dioses de Babilonia. ¿A dónde es que fueron? Algunos de ellos fueron a Egipto como mercenarios y se quedaron a vivir ahí, construyeron su propio templo, tenían sus propios dioses, incluyendo al Señor, pero también otros dioses. Adoraban otras deidades y no se podían mantener unidos. Se disiparon porque sus dioses fueron disipados. Es exactamente lo que dice el Salmo. Adoraban a dioses que tenían manos pero no podían tocar, tenían boca pero no eran capaces de hablar, tenían oídos pero no escuchaban, tenían narices y no olían, tenían pies pero no podían caminar. Y los que los hicieron debían terminar siendo como ellos, o sea, como sus ídolos, como aquello que alababan. Si uno alaba la fertilidad y la prosperidad, uno terminará disipado y destruido, igual que los dioses falsos. Si uno adora al Señor Dios, Él lo mantiene unido a uno a través de dificultades y prosperidad. Judá se arrepintió y regresó a la adoración de Dios, nuestro Señor, y no volvió a adorar a los dioses paganos. Y hasta ahora siguen existiendo. Los israelitas en el norte no lo hicieron, no fueron capaces de hacerlo y no permanecieron unidos por ello. Y esto es clave para nuestro propio entendimiento de por qué nuestra adoración debe ser solamente a nuestro Señor Dios y solamente a Él, en la pobreza o en la prosperidad, para ser fieles únicamente a Él. Presentemos nuestras oraciones y peticiones ante nuestro Señor Dios. Que nuestro Santo Padre y sus hermanos obispos y sacerdotes enseñen al pueblo de Dios con sinceridad y verdad. Roguemos al Señor. Por entendimiento y colaboración entre las naciones y las familias y los individuos, roguemos al Señor. Que los enfermos y los que sufren acudan a la Virgen, socorro de los enfermos, quien intercede por ellos ante su Hijo. Roguemos al Señor. Por todos los difuntos, que a través de la pasión y muerte de Jesucristo les sea concedido el perdón de todos sus pecados y compartan la vida eterna. Roguemos al Señor. Señor Padre Celestial, te pedimos que escuches estas y todas nuestras necesidades por Jesucristo, que es nuestro Señor por los siglos de los siglos. Amén.
pray, brothers and sisters, that Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso. Por Cristo nuestro Señor. Amén. This morning we'll pray Eucharistic prayer number 4. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes. Lift up your hearts. Levantemos el corazón. Let us give thanks to the Lord. Demos gracias al Señor nuestro Dios. It is truly right to give you thanks. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, For you are porque the tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existe desde siempre y vive para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida hiciste todas las cosas, para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar, y con ellos también nosotros llenos de alegría, y por nuestra voz, las demás criaturas, aclamamos tu nombre, cantando, giving voice to every creature under heaven as we acclaim. We give you praise, te alabamos, Padre Santo, for you are great. porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. You formed man A imagen tuya creaste al hombre and entrusted y le encomendaste el universo entero, so that in para que sirviéndote solo a ti, su creador, he might have dominion dominara over all. todo lo creado. And when through Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, you came in no lo abandonaste al poder de la muerte, so that those sino que compadecido tendiste la mano a todos, and you offered para que te encuentre el que te busca. through the prophets. Reiteraste además tu alianza a los hombres And you por los so loved profetas, the world, Father, most y los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo. shared our Nació de María la Virgen y así compartió en todo nuestra condición humana, to the poor menos en el pecado. good news of salvation. Anunció la salvación a los pobres, Sinners, freedom, la liberación a los oprimidos, sorrowful, a los afligidos, el consuelo. to accomplish your Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. we might live Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Therefore, O Lord, Por eso, Padre, te rogamos this same que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, that they may become para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor,
y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. The mystery of faith. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Therefore, Lord, por eso, Padre, nosotros al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, a tu servidor, el Papa León, a nuestro obispo Stephen, al orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Precepi salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.
libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tue adiuti, ere peccatosimus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ere adventum Salvatoris nostri, Iesu Christi. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. semper vobiscum. Etiamus te ete qui tolle peccata mundi, beati qui ad cenam adivocati sunt, Domine non sum dignus, ut intra subtectum meum, sed tantum dic verbo et synaptus. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Yo creo que tú, oh Jesús, estás en el Santísimo Sacramento del altar. Yo te amo y deseo que vengas a mi corazón. Yo te abrazo. Oh, nunca, nunca me abandones. Que el ardiente y dulcísimo poder de tu amor, oh Señor Jesús, yo te imploro, tome mi mente y que yo pueda morir a través del amor de tu amor, así como tú estuviste dispuesto a morir a través del amor de mi amor. Amén.
Let us pray. Oremos. Grant, we pray, O Lord, Señor, que nos has colmado con tantas gracias, great gifts, concédenos alcanzar prize of los salvation, dones de la salvación and never cease y to que nunca dejemos de alabarte. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Ite missa est. Prince of the heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. Prayer for vocations. God our Father, who wills that all men be saved and come to the knowledge of your truth, we beg you to send laborers into your harvest and grant them grace to speak your word with all boldness, so that your word may spread and be glorified, and all nations may know you, the only God, and him whom you have sent, Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. Our Lady, Queen of the Americas, Mary, Mother of the Franciscan Missionaries of the Eternal Word, pray for us.